Muy buen día, licenciada y compañeros. Nosotros somos el grupo de Carlos Mérida y el día de hoy hablaremos de la Catedral de Antigua Guatemala. Contexto social. La construcción de la primera catedral de la Antigua Guatemala se inició en 1545. La primera edificación fue derrumbada debido a un terremoto. En 1669 se dio inicio a una nueva construcción. Luego del terremoto de 1773 quedó completamente en ruinas. Se identificó como una de las iglesias más importantes de Hispanoamérica. Contexto político. Durante la época colonial, la Iglesia Católica fue clave en la colonización de los pueblos de América, porque fue a quien encomendó la corona española la educación, evangelización, administración y control de toma de decisiones importantes. La primera catedral albergó los restos del conquistador Pedro de Alvarado y su esposa Beatriz de la Cueva. Contexto económico. Se tuvo una catedral provisional. Esto se debía a que, de manera simultánea, se estaban construyendo otros edificios por lo que no se contaba con los recursos suficientes, tanto económicos como humanos, para la construcción de la catedral. Se tiene evidencia de que en algunos documentos del Archivo General de Guatemala se muestran que varios pueblos asignaron sus ingresos para la construcción de la catedral el 1 de agosto de 1542. Contexto religioso. En 1804, el arzobispo Peñabel y Cárdenas decidió crear la parroquia de El Señor San José en Antigua Guatemala. La Iglesia Católica introdujo la religión cristiana a los pueblos indígenas. Posteriormente, la educación y evangelización tuvo bastante poder. A raíz de ello, se fueron haciendo edificaciones y siendo esta la principal denominación cristiana desde su introducción hasta nuestros días. Uso para el cual fue concebida la obra arquitectónica y su uso en la actualidad. Fue construida con el fin religioso, en ella se impartían las ceremonias religiosas. En la actualidad, el templo es utilizado para impartir misa y sus ruinas son ahora parte de un museo. Datos principales. Posee abundantes adornos, curvos y pequeños. Sus trazos frontales tienen características de simetrías perfectas. La catedral fue considerada la obra arquitectónica más hermosa y lujosa de la época y fue elevada a la categoría de catedral metropolitana. Debido a los daños causados por los terremotos de Santa María, la catedral se trasladó a la Nueva Guatemala de la Asunción, por lo tanto la Catedral de San José de la Antigua Guatemala se convirtió en parroquia. En la catedral se pueden encontrar las criptas de varios personajes de la conquista como Pedro de Alvarado y el obispo Francisco Marroquín. Análisis de la obra arquitectónica. Sobre la estructura. Cuerpos. En el cuerpo frontal podemos apreciar la entrada principal con un frontispicio de madera en forma de arco. Sobre ella se encuentran ornamentos de figuras religiosas basas que representan acabados florales ondulados que atribuyen al diseño barroco. Atrio. El atrio se encuentra en una altura elevada a comparación de la calle, por la lonja en la que se encuentra. Es un espacio que recorre toda la parte frontal de la catedral. Asimismo es un amplio espacio y está recubierta por una reja que da salida a la calle principal. Vestíbulo. Podemos presenciar que los vestíbulos eran espacios bastante amplios, contaban con columnas de gran altura que tenían terminaciones en arcos. Estos daban salida a las alas de la catedral. Pórtico. Los pórticos se pueden evidenciar en la casa del sacristán mayor, ya que la salida hacia el patio cuenta con una sucesión de columnas que dirige a la fuente que se encuentra en el centro de este. Naves y capillas. Originalmente la construcción contaba con 5 naves y con 18 capillas laterales. Del lado norte se construyó el palacio del obispo, adosado al templo, y en el sur se encontraba el sagrario, el atrio y la casa del párroco. Asimismo contaba con 2 niveles, pero tras los terremotos lo que actualmente conocemos son las ruinas. Calles. La catedral se encuentra ubicada en la Plaza Mayor, del lado frontal por la calle de la Plaza y por el otro lado por la calle de las Campanas. Hacia la calle se encuentran puertas y ventanas, muchas de ellas solo son rejas para evitar el paso. Pilares. Se encuentran en la parte inferior de la catedral. Tienen detalles coloniales y destacan los detalles churriguerescos en la parte superior, conservando un estilo barroco. Conservan el color blanco representativo de la catedral y fustes cuadrados con basas igualmente cuadrados. Cornisas. Tanto las cornisas como los arquitraves son ornamentos y avanzan en distintas direcciones. Mantienen una composición basada en curvas, espirales y terminaciones cuadradas. Conservan el estilo colonial y mantienen dinamismo. En la parte superior sostienen imágenes que se apoyan en ellas, ornamentadas igualmente por formas circulares y con detalles sobresalientes. Friso. El friso es estrecho y horizontal y está decorado por pequeños elementos que se encuentran en la parte superior de la catedral.
Arquitrabe. En el arquitrabe descansan las vigas principales de la catedral. Estos se encuentran decorados con finos detalles en forma de patrón. Capiteles. En los capiteles se puede observar distintas decoraciones hechas con estuco, tales como figuras religiosas y ornamentos orgánicos. Estos últimos se realizaron con base al estilo barroco. Fustes. En el interior de las ruinas se observan los fustes, en la fachada observamos los fustes cilíndricos. Basas. Estas cuentan con características simétricas perfectas. En ellas se pueden apreciar finas decoraciones con estuco. Los tamaños varían por lo que muestran variedad de volumen en su fachada. Bóvedas. La catedral contiene distintas bóvedas donde una parte son subterráneas. Estas podían contener vasijas de arcilla entre bóvedas para poder aliviar el peso estructural de la construcción. Esto es a raíz de la influencia bizantina. Cúpulas. Como anteriormente se mencionó, la catedral fue diseñada con 5 naves y contaba con 18 capillas, todas con cúpula. Por encima del altar mayor se podía observar una gran cúpula apoyada en pechinas, las cuales estaban adornadas con la típica escultura decorativa con la mezcla hecha sobre ladrillo. Arcos. En el área de los arcos de la estructura encontramos que estos son del tipo abocinados, un tipo representativo de las iglesias y son los principales arcos de la estructura. Asimismo, hay arcos de punto medio para un par de entradas. Iconografía de los elementos decorativos. En su fachada se pueden apreciar esculturas representando a los 12 apóstoles y 4 padres de la iglesia. En la hornacina central se observan 2 esculturas que representan las imágenes de el Padre Eterno y el Virgen de la Asunción. Asimismo, también se puede observar el peniche con un ángel adosado y debajo de él un evangelista. También un escudo de armas bajo las bóvedas. En casi toda la estructura se pueden encontrar ornamentos representando figuras vegetales.